Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presenta nuestro servicio especial en vivo. Les esperamos en Síguenos en Asin Providencia. Bienvenidos. Señor, quiero darte gracias, infinitas gracias por el privilegio, Señor, y la oportunidad que me das de poder estar aquí con mis hermanos en esta iglesia tan querida, tan amada, en este país tan amado, con gente que llevo, Señor, en mi corazón desde hace tantos años. Yo te doy gracias por ellos, gracias por los recuerdos, las oportunidades, Señor, la forma en que permitiste que tanto yo como mi familia creciéramos, Señor, espiritualmente, en vida, en estatura para contigo, Señor, durante esos años que nos tuviste aquí. Y ahora, Señor, simplemente queremos abrir tu palabra y compartirla, Señor, y trabajarla, Señor, en medio nuestro. Quiero pedirte tu bendición, quiero pedirte que sea el Maestro por excelencia, el Espíritu Santo, dirigiéndonos y llevándonos a toda verdad. Y que al final de cuentas todo lo que digamos o hagamos sea enteramente para tu gloria y honra. Gracias, Señor, por este tiempo. Ruego, Señor, que después de un arduo día de trabajo tú seas renovando nuestras fuerzas como las primeras de la mañana. Señor, que nosotros podamos despojarnos de todo peso, de toda carga, que podamos aprovechar este tiempo, Señor, alrededor de tu palabra y que sea alimento para nuestro espíritu, dirección para nuestra vida, que sea fortaleza para nuestro corazón. Gracias, Señor. Una vez más, nos ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, nuestra intención en estos 3 días es poder meditar en los salmos. Hablar de una espiritualidad de raíces profundas. Si hay algo de lo que carecemos, de lo que carece la religiosidad contemporánea, es de raíces en torno a su espiritualidad. Nosotros estamos más acostumbrados a la forma que al fondo. Nos llevamos mucho por las imágenes, nos llevamos mucho por las formas, más que por los contenidos. Sin embargo, nosotros podemos encontrar una enorme belleza en los salmos. En los salmos nosotros podemos encontrar una espiritualidad para desarrollar, un modelo de espiritualidad en el cual nosotros podemos crecer. Hoy día me voy a tomar un poco más de tiempo porque quisiera dejar con ustedes algunos conceptos con respecto a los salmos que nos van a ayudar a entenderlos de una mejor manera y van a ayudarnos también a ver el desarrollo que nosotros vamos a seguir. Los salmos, como ustedes pueden ver en pantalla, del hebreo tehilim o del griego salmoi, son cantos o poemas sagrados que eran usados durante el culto público y la vida devocional privada en Israel. Básicamente eran una oportunidad para poder presentarnos delante del Señor, tanto de manera pública en el culto público en Israel, y también tenían una esfera privada particular, eran un medio para acercarnos delante del Señor de manera personal. Ahora, muchas veces nosotros hablamos de los salmos como poemas o como cánticos. Sin embargo, las características de la poesía moderna o contemporánea tienen poca relación con la poesía antigua. No había la misma intención, porque en realidad los salmos era considerada como una poesía instructiva. No solamente tenía la intención de cautivar el corazón o modelarlo artísticamente, sino que tenían una intención instructiva. Era un vehículo para instruir y cambiar el corazón del pueblo de Dios. Debido a su carácter temático y didáctico, porque esa es la idea de los salmos, es llevarnos de una manera temática y didáctica a instruir al pueblo de Dios, es que la poesía hebrea estaba diseñada
para facilitar la memorización mediante el énfasis insistente en los conceptos básicos comprendidos en cada cántico, en cada poema. El poema tenía la intención de instruirme, no solamente de deleitarme, sino de llevarme a conceptos que yo podía ir incorporando a mi corazón de manera particular. Por ejemplo, si nosotros vemos esta parte del Salmo 27, los versos 3 y 5, un pasaje que nosotros conocemos y que cantamos también, que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. La intención entonces del Salmo es llevarme a descubrir cómo puedo yo confiar en el Señor. Y nosotros encontramos un tema recurrente: aunque un ejército acampe contra mí, aunque en mi contra se levante guerra. Son dos conceptos que hablan de tribulación personal, de un conflicto, de un miedo ante algo que se avecina contra mi propia vida. Son dos conceptos similares, expresados de diferente manera y que tienen también una respuesta parecida y similar. No temerá mi corazón, a pesar de ello estaré confiado. Entonces, la idea no era solamente elevar un concepto de confianza en el Señor, sino repetirlo de tal forma que yo pueda hacer que mi corazón quede cautivado con esa expresión. Entonces, habla del temor: un ejército acampe contra mí, en contra de mí se levante guerra. Y en el versículo 5 lo expresa de otra manera, habla del día de la angustia. Claro, si contra mí se levanta una guerra, si contra mí viene un ejército, yo estoy pasando por un día de angustia. Es así entonces que el salmista nuevamente levanta tres conceptos. Dice: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. Nuevamente: en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Ninguno de los tres conceptos tiene la intención de mostrar un lugar de seguridad distinto, sino reafirmar el concepto de tres maneras distintas, de tal manera que se cautive mi corazón. Una repetición cantada que permite que yo pueda modelar mi corazón. Es así entonces que los salmos son poesía devocional, son instrucción para mi alma. Y aunque se piensa que los salmos son básicamente creados para fines litúrgicos, muchos de ellos deben ser catalogados dentro de la poesía devocional, en donde la primera persona singular y no plural ocupa un lugar preponderante. Yo puedo tomar los salmos y ejecutarlos como una devoción personal, en donde las palabras del salmista yo las tomo como mías. Por ejemplo: oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra yo te invoco. Cuando mi corazón desmaya, condúceme a mí, a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. O sea, es la posibilidad de poder abrir mi corazón y a través de los salmos poder encontrar las palabras que en mi corazón yo no encuentro para poder expresar aquello que yo estoy sintiendo. Por eso es que se dice que los salmos son palabras habladas a Dios, que son palabra de Dios para nosotros. Los salmos tienen esa particularidad, que nosotros se las decimos al Señor, pero son palabra de Dios al mismo tiempo. Por lo tanto, es como Dios espera que nosotros expresemos nuestro pesar. ¿Cómo yo puedo expresar mi pesar, mi queja, mi sufrimiento, mi dolor? Cuando estoy en angustia, cuando estoy con gozo, el Señor nos ha dejado en su palabra palabras que son suyas, pero que son nuestras al mismo tiempo. Ahí radica el poder de los salmos. Los salmos no tienen como primera intención
el instruirnos en doctrina o moral, sino ayudarnos a expresar en el Señor nuestras convicciones, nuestra historia, nuestras alegrías y tristezas, nuestros éxitos y fracasos, nuestras esperanzas y pesares. Calvino decía que los salmos son una anatomía de todas las partes del alma. Yo puedo ir a los salmos y puedo expresar, encontrar en diferentes lugares aquello que yo estoy sintiendo. Y como ustedes saben, hay salmos que son descarnados en cuanto a los sentimientos que nacen de un corazón, o en sufrimiento o en gozo, pero que son una correcta expresión de lo que está sucediendo en nuestra alma. La poesía hebrea manifestada en los salmos está diseñada para fortalecer la mente, pero desde el corazón. Fortalecer mi mente, pero desde mi corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa preciosa expresión es la expresión de una característica teológica de mi Dios, pero al mismo tiempo no nace de mi mente, sino que nace de mi corazón y nutre mi mente con respecto a quién Dios es. Esa es la belleza de los salmos. Y por último, los salmos tienen un proceso de exposición y de desarrollo que no debe perderse de vista al momento de disfrutarlos. Un verso de un salmo fuera de contexto puede convertirse en un grave pretexto. Nosotros vivimos hoy día la espiritualidad de la atomización. Nos encanta la frase corta, la frase Twitter. Nos encanta la frase corta, el versiculito específico, la cosita chiquita. Yo no quiero leer un texto largo, pero esa frase contundente, acompañado de una linda imagen, es fabuloso. No vamos a hacer eso en esta noche. En esta noche vamos a aprender de la belleza del salmo en todo su contenido. La belleza de un salmo que no surge solamente de una frase contundente o una frase bien dicha o una frase poética, sino que más bien se trata de una expresión teológica que sale del corazón de Dios, en donde el Señor manifiesta su carácter y al mismo tiempo manifiesta nuestro corazón. El corazón del hombre y el carácter de Dios salen a relucir a través de los salmos. Por eso es que hemos hecho una selección y meditando en los salmos, nosotros vamos a empezar con la preeminencia del Dios revelado. Si hay algo que se manifiesta a lo largo de las Escrituras, es el Dios que toma la iniciativa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La figura del Dios de Israel es un Dios de iniciativas, es un Dios que va adelante. El pastor de Israel es el pastor que va adelante, no es un pastor que arrea a las ovejas por detrás, es un pastor que llama a sus ovejas y sus ovejas le siguen. Es un Dios que ha preparado buenas obras de antemano para que caminemos por ellas. Es un Dios que se ha dado a conocer. Es un Dios que presta atención. Es un Dios soberano al que nosotros no vamos a cambiar su parecer, sino que vamos a seguir porque Él es un Dios bueno. Y en el Salmo 115 nosotros descubrimos esa expresión. Por eso abran sus Biblias y algunos de ustedes enciendan sus Biblias, porque yo sé que ya muchos encienden sus Biblias, ya no solamente las abren. Los antiguos abrían sus Biblias, los nuevos encienden sus Biblias en el Salmo 115. El Salmo 115 vamos a tratar de verlo en su totalidad. ¡Qué miedo! Todos los versículos. Vamos a tratar de poder descubrir el corazón del Señor en su intención de presentarse a sí mismo. El Salmo 115 es la conclusión sublime a la presentación de un Dios presente, poderoso y soberano, expuestos en los dos salmos anteriores, en el Salmo 113 y 114.
Como ustedes ven, nosotros podemos hallar una continuidad en los salmos. Cada salmo no es solamente una expresión particular, sino que los salmos están divididos en 5 libros. Y cada libro tiene una intención, tiene un principio y un final. Y hay un desarrollo organizado que nos lleva a percibir al Señor en toda su real dimensión. De tal manera que en un instante vamos a ver lo que el Salmo 113 y 114 nos entregan para el Salmo 115. Pero el Salmo 115 es esa conclusión sublime en donde Dios se presenta poderoso y soberano, de tal manera que el Señor nos hace un llamado. Es un llamado a ubicar el corazón en la perspectiva correcta con respecto al Creador y Señor, evitando la creación idolátrica de un Dios humanizado, manipulable y silencioso. El Salmo 115 es la conclusión a la que han llegado los salmistas luego de ir presentando a Dios de diferentes maneras. Y en el Salmo 115 nosotros encontramos esa gran conclusión. ¿Con quién me quedo yo? ¿Con el Señor creador del cielo y la tierra, Jehová, el Dios revelado? ¿O me quedo con los ídolos desarrollados por manos humanas? Esa es la intención. Por eso es que el Salmo 115 empieza con este primer versículo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Este es el primer versículo que es una declaración inmediata que tiene una doble negación. No a nosotros, no a nosotros. Esa doble negación indica un sentido de urgencia en la lucha contra una tendencia a elevarnos y creer que podemos estar en el mismo lugar de Dios. No, Señor, no. Por lo que hemos visto hasta este momento, por el testimonio de tus obras, por la grandeza de tu nombre, por lo poderoso de tus atributos, Señor, no a nosotros, no a nosotros. Ese es el primer llamado de este cántico sublime. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. El Dios revelado y experimentado por Israel no deja dudas de que no hay nadie como Jehová, nadie igual a su majestad. Su obra es incomparable. No a nosotros, no a nosotros. Lo que está diciendo es que existe la posibilidad de que yo tome algo de gloria que le pertenece al Señor. Sin embargo, el salmista está expresando con profundidad: Señor, por favor, que esto no tenga que ver con nosotros. Pero lo interesante y lo sutil de este pasaje es que, si ustedes ven, la gloria, lo que aparece allí, la gloria es el peso, la reputación, el mérito, el tributo de Dios. La gloria es literalmente peso, algo pesado, algo que representa a la persona. Lo opuesto a la gloria es lo vano. Lo vano es algo vacío, es vanidad, porque yo trato de decir que soy lo que en realidad no soy. Estoy envanecido, estoy vacío. Sin embargo, el Señor está lleno de gloria, porque Él pesa por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho. Sin embargo, en este pasaje, la gloria no la ofrecen los seres humanos, sino que es producto de lo que el Señor mismo manifiesta en su carácter y en su obra. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, Señor, tú dale la gloria. Es algo que el salmista dice: yo no voy a fabricar. Señor, por favor, preséntate en todo lo que tú eres. Manifiéstate en todo lo que tú eres. Muéstranos quién eres tú en realidad. Y cuando el salmista hace esta expresión, a mí me lleva a pensar cuántas veces nosotros tratamos de defender a Dios.
¿Cuántas veces nosotros tratamos de darle peso a Dios con nuestras palabras, con nuestras expresiones? Somos defensores de Dios, pero Dios no necesita defensores. Nosotros tenemos que decirle: Señor, no a nosotros, a tu nombre dale gloria. A lo que tú eres, Señor, manifiéstate. ¿Y cómo es que lo manifiesta? Lo manifiesta de acuerdo al versículo 2. Dice: por tu misericordia y por tu verdad. Ahora, ¿cómo nosotros descubrimos el carácter de Dios? Nosotros descubrimos el carácter de Dios en la medida en que Él se manifiesta en nuestras vidas. Y la palabra hebrea para misericordia habla de un amor firme, inalterable, garantizado por el pacto de un Dios comprometido con su pueblo. La misericordia de Dios ya tiene un camino. La misericordia de Dios y la compasión de Dios no aparece de repente. Dios ha diseñado desde el principio de los tiempos un pacto con su humanidad caída, en donde Él ha desplegado su misericordia. Su misericordia no se derrama sobre un lugar, simplemente un lugar abierto. El Señor ha establecido un proceso, y ese proceso es comprensible por su pueblo. Como lo hemos dicho, no se trata de un acto casual, sino de la manifestación de su lealtad y su simpatía emotiva de un Dios fiel a sus promesas para con los suyos. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre dale la gloria por tu misericordia. Por tu misericordia. Esa misericordia desplegada que vamos a ver en un momento, que se manifiesta justamente en los salmos anteriores. Y simplemente quiero, a fin de poder recrear la idea de misericordia, en hebreo el origen de la misericordia está en las vísceras, en los intestinos. Ahí es donde se siente la compasión. La compasión no se siente en el corazón, se siente en los intestinos. Por eso en español hablamos de una pasión que me sale de las entrañas, o he tenido una reacción visceral, de las vísceras, de los intestinos, porque ahí es donde yo percibo ese sentimiento. Y ese Señor misericordioso se manifiesta de la misma manera para con nosotros. Señor, dale gloria a tu nombre por tu misericordia. Y esa misericordia del Señor nuevamente está en el Evangelio. Porque las buenas noticias de Dios es la respuesta precisa y soberana de Dios a su misericordia. ¿Cómo el Señor canaliza su misericordia para con la humanidad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La compasión de Dios está dirigida, la pasión del Señor se manifiesta, el amor de Dios está claro y está claramente definido en el Evangelio. Y en la medida en que nosotros percibimos ese amor, en esa misma medida vamos a poder percibir la misericordia del Señor de una manera objetiva. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la manifestación de su misericordia. Y la palabra verdad se traduce en muchas otras versiones. La Reina Valera del 60 lo traduce como verdad, pero en muchas otras versiones se traduce como fidelidad. ¿Y por qué se traduce como fidelidad? Porque la idea no es solamente que Dios manifieste aquello que es verdadero, sino que la idea es que Dios es presentado como un Dios veraz, un Dios que habla de acuerdo a la realidad y que es digno de confianza. Él es fiel por tu fidelidad, tu misericordia y tu verdad. Dos elementos que van continuamente de la mano. Dios no es un Dios compasivo que me va a engañar para que yo no sufra más, como a veces lo hacemos nosotros. No le digas que tiene cáncer, dile que tiene un resfrío, porque pobrecito no va a entender
la compasión y la mentira no van de la mano. La misericordia y la verdad van de la mano. De allí es que el Señor manifieste su misericordia a través de su verdad. Y el Señor sea un Dios veraz. Nuevamente, el Señor es un Dios que se manifiesta y se mantiene fiel a su verdad. Es un Dios al quien yo puedo seguir porque su compasión se sustenta en su fidelidad. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Al Señor le podemos seguir justamente en obediencia a aquello que Él ha establecido, porque aún el mismo Señor Jesucristo vino a cumplir aquello que se había predicho. Esa es la primera percepción. Hermanos, el Señor manifiesta de una manera muy clara quién es Él. Señor, dale gloria a tu nombre, no a nosotros. Manifiéstalo tú, pero por tu misericordia y tu verdad, que está claramente estipulado en la palabra. Y el versículo continúa y el salmista hace una pregunta sorpresiva. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Es interesante que el salmista percibe que el Señor debe manifestarse en sus propios términos y no en nuestras posibilidades limitadas, como tratando de actualizarlo, acomodándolo a las inquietudes contemporáneas para que piense y sienta como nosotros, siendo su único deseo el ser aceptado como vasallo de la humanidad y no como el Señor del universo. Claramente la Escritura nos presenta de una manera evidente que nosotros tenemos que responder a esa pregunta. ¿Dónde está tu Dios? Esa es la pregunta que hoy en día abunda en todas partes, una completa negación de la presencia del Señor. Y nosotros podemos temer cómo responder. ¿Cómo respondemos? Hagamos manuales, hagamos folletos, presentemos defensa, hagámoslo a Dios más humano, hagámoslo a Dios más amoroso, borremos pasajes del Antiguo Testamento, eliminemos cosas del Nuevo Testamento, dejemos a Jesús, quitemos la cruz, mil cosas. ¿Cómo respondemos cuando la gente pregunta, ¿dónde está el Señor? ¿Cómo es que nosotros podemos presentar al Señor? Y la respuesta es que tenemos que cuidarnos de fabricar un Dios. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está su Dios? Esa pregunta se responde con el primer versículo, porque nosotros tenemos ese peligro, el peligro de fabricar un Dios. Un Dios que, por ejemplo, piensa exactamente como yo y aprueba todo lo que me hace feliz. Un Dios que no tiene demandas, pero sí muchas bendiciones. Un Dios que mantiene bajo control el universo, pero para nada algún aspecto de mi vida. Señor, que no haya terremotos, pero con mi vida no te metas. Un Dios que permita que las circunstancias sean todas favorables para mí, para que yo tome mis propias decisiones. Un Dios que es tan amoroso que llega a malcriarme, que me regalonea tanto que termino malcriándome. Un Dios que es alguien al que puedo visitar a conveniencia, pero que nunca vivirá conmigo. Un Dios que no tiene carácter, no tiene historia, no tiene palabras, porque Él se amolda a mi historia, se amolda a mi carácter y se amolda a mis propias palabras. Como dicen por ahí, un buen copiloto simpático para mi propio viaje. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Señor, te dejo a ti que tú establezcas los límites de tu misericordia y te dejo a ti que tú establezcas los límites de tu veracidad,
de tu fidelidad. No, Señor, no me dejes a mí ese trabajo, hazlo tú. Preséntate tal como tú eres. Por eso es que inmediatamente, y yo quisiera hacer una cosa sutil, yo quisiera saltarme el verso 3. Vamos a saltarlo. Pastor, permítame, por favor, saltarme el verso 3. Voy a saltarlo porque quisiera pasar ahora los versos del 4 al 8, que no lo vimos. Ahí está. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Definitivamente se está haciendo una contraposición entre el Dios que puede responder por sí mismo de los ídolos. El Dios que responde por sí mismo, el cual el pueblo de Dios puede decir: no a nosotros, Señor, tú responde con tu misericordia y tu verdad de estos ídolos que, como dice el pasaje, son, empezando, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Simplemente a modo de explicación, la palabra idolatría viene de dos palabras griegas para que ustedes lo puedan entender. Una palabra es eidos. La palabra eidos tiene que ver con una apariencia, con una idea, con una imaginación. Y la palabra latría es servicio o adoración. Entonces la idolatría es servir o adorar a algo imaginario, a algo que yo he ideado con mi mente. Eso es la idea de un ídolo, una figura imaginaria que yo he elaborado en mi corazón. Desde su misma creación, el ser humano ha luchado con la tentación de ser como Dios, que uno mismo o cualquier otra cosa pueda ocupar el lugar del Señor. Por lo tanto, la lucha está entre la imaginación o la revelación, entre lo que yo puedo crear con mi mente o lo que Dios de manera soberana ha decretado con respecto a lo que Él es. Por ejemplo, el pueblo de Israel, conocemos la historia, sucumbió desde sus inicios a las prácticas idolátricas de los pueblos adyacentes. Conocemos la historia y vemos cómo Israel, a pesar de los profetas, a pesar de la hermosura del culto israelita, siempre cayó seducida por las prácticas idolátricas. Lo interesante de esto, si es que nosotros lo analizamos un poco, es que el culto a Jehová era infinitamente superior en belleza, en carácter de Dios y en normatividad. O sea, el Señor se había preocupado por desarrollar un culto precioso, una explicación profunda de la grandeza del Señor, de una manera tan maravillosa y tan impresionante que uno no puede entender cómo los pueblos se dejaban seducir. El pueblo de Israel se dejaba seducir por esas prácticas. Los ídolos paganos no tenían grandes rituales, no tenían intricadas filosofías, ni siquiera grandes e imponentes imágenes, pero propiciaban la sensualidad, el control de los elementos y el señorío sobre el Dios a quien supuestamente ellos servían. Entonces, permítanme presentarles solamente a un ídolo que es muy conocido en el Antiguo Testamento. Este es el famoso dios Baal. El dios Baal era básicamente una estatuilla que no llegaba a los 30 centímetros. Ahora, ¿cómo es que Baal podía cautivar a Israel de tal forma que podía desviarlos del culto al Señor para seguir a este idolillo de barro que no tenía ni siquiera una altura significativa como para poder temerle? ¿Cuál era esa razón? ¿Qué es aquello que la imaginación nos lleva a creer de una forma que nos impide seguir al Señor con todo el corazón? Bueno, la idea es clara.
Dice el pasaje, los ídolos de ellos son plata y oro, porque un ídolo siempre representa la suma de todo aquello que es atractivo y valorado, tanto material como temporalmente. Yo voy a crear un ídolo, no solamente un ídolo religioso, sino cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, porque en mi valoración es aquello que considero que es importante para mí, tanto material como temporalmente. Esa es la idea. Y miren ustedes, es interesante que el pasaje no dice que son hechos, sino que son oro y plata. Los ídolos de ellos son plata y oro, no hechos de plata y oro. Porque en realidad es la actitud del corazón contra aquello que hace que yo lo reverencie, porque creo que eso me va a dar aquello que yo necesito. ¿No es acaso el dios dinero uno de los ídolos contemporáneos más seguido y más adorado de nuestro tiempo? Todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestra valoración de las cosas será un ídolo en nuestras vidas. ¿Cuáles son los ídolos que nos dan aquello que nosotros anhelamos, que ocupan el lugar de Dios y que nosotros podemos manipular de manera efectiva? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Todo ídolo responde a un diseño humano, no responde a un diseño divino. La obra humana, como dice ahí, obra de manos de hombres, indica acción, actividad, un propósito formulado para nuestro beneficio o conforme a nuestros propios deseos e intenciones. Cuando dice que es obra, esa palabra indica propósito. Yo lo he creado con un propósito, con la intención de poder obtener algún beneficio. Y aunque la aparente divinidad, sea una aparente divinidad sobrehumana, no es más que una representación de nuestros deseos, de nuestros temores y de nuestras aspiraciones terrenales. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Ahí radica una gran diferencia con el Dios que se presenta a sí mismo. Ustedes ya vieron la expresión de la boca, de los ojos, de las orejas, de las narices, de las manos, de los pies, y que no hablan con su garganta. De tal manera que los ídolos son una personificación de nuestros anhelos más íntimos, pero son incapaces de producirlos. Solo los pseudo imitan, pero sin vida. Ustedes saben lo que es una personificación. Es una cosa material que ocupa el lugar de aquello que yo soy. Por ejemplo, una personificación es el ratón Mickey. El ratón Mickey es un ratón, pero él adquiere forma humana para tratar de representar la humanidad, pero no es humano, representa a la humanidad. Nosotros personificamos muchas cosas en la medida en que esas cosas intentan darnos lo que en realidad nosotros no tenemos. Por ejemplo, para algunos puede ser un ídolo la personificación de estatus humano a través de un determinado tipo de auto. Mira el auto que yo manejo. Este auto me da lo que yo como humano debería recibir por mi humanidad, pero al no tenerlo, ese auto rojo convertible le da a mi alma un estatus de personificación, pero sin vida. Puede ser un auto, puede ser mi reloj. Este reloj es una personificación de mi estatus. Un caballito en la camisa. ¿Te han visto lo que él tiene caballito en la camisa? Ese caballito cuesta caro, pero es una personificación de mi estatus. Es un Dios, en la medida en que tienen boca, mas no hablan, ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen.
pero personifican aquello que yo necesito, aquello que yo requiero. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Nuestros ídolos son aquellas cosas con las cuales personificamos nuestros anhelos más íntimos, pero sabemos que no son capaces de producirlos. Yo me podré sentar en ese auto y creerme la última Coca-Cola del desierto, pero no va a afectarme íntimamente en mi alma. Mi camisa con caballito no me va a cambiar el corazón. ¿Por qué? Porque son solamente personificaciones, son ídolos en mi corazón. Por eso es que dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. La incapacidad de producir vida es inevitable. El ídolo no produce transformación. Esa es la gran realidad. ¿Cómo yo puedo distinguir si mi Dios es un ídolo o un Dios o el Dios vivo y verdadero? En la medida en que yo pueda descubrir que eso que yo estoy siguiendo en realidad es algo que yo mismo he inventado, una obra de mis manos con un propósito específico, pero que no tiene vida ni es capaz de producir vida ni transformación en mi corazón. Por eso el salmista dice, no a nosotros, Señor, no dejes que nosotros tratemos de establecer quién tú eres, preséntate tú mismo en toda tu majestad. El idólatra se sumerge en su imaginación, perdiendo su propia humanidad, hundiéndose en la falsa seguridad que el propio ídolo produce. Ahora, yo voy a hacer un alto en este momento y vamos a hacer una pregunta. Este hombre, Francis Schaeffer, él hizo una pregunta a la iglesia para poder definir si es que estaba siguiendo al Dios vivo y verdadero, al Dios que actúa soberanamente, al Dios que tiene su propio camino de misericordia y su propia veracidad, o yo he establecido un ídolo, obra de mis manos, que cumpla los propósitos que yo he establecido. Él dice lo siguiente: imaginen que ustedes despiertan mañana y por algún tipo de magia, todo lo que la Biblia enseña acerca de la oración y el poder del Espíritu Santo ha desaparecido. Fue borrado de la historia y es como que jamás fue dicho. ¿Esto haría alguna diferencia en la manera en que las iglesias y las organizaciones cristianas se manejan? Miren la pregunta. Imaginemos que ya la oración y la intervención sobrenatural de Dios desaparece de la Escritura, no va más. Yo me pregunto, ¿esto haría alguna diferencia en la manera en que las iglesias y las organizaciones cristianas se manejan? Y él responde, lo trágico de todo esto es que para muchas iglesias y organizaciones esto no causaría ninguna diferencia. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Manifiéstate tú en medio de tu pueblo, como solamente tú lo sabes hacer, como solamente tú de manera soberana lo has establecido, como solamente tú de manera gloriosa lo puedes hacer, porque nosotros no podemos hacerlo. Ayúdanos a entender la diferencia entre un ídolo creado por mí mismo y la presencia del Dios vivo y verdadero. Esa es la pregunta que el salmista está haciendo, y por eso es que ahora yo quiero volver al verso número 3, porque el verso número 3 justamente establece esa distinción. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, y la Biblia de las Américas traduce, Él hace lo que le place. Esa es la diferencia entre el Dios vivo verdadero y un ídolo creado por manos humanas.
La realidad de que estoy caminando con un Dios que dirige mi vida, que es más grande que yo, que su palabra es viva y verdadera, que es capaz de penetrar el alma, las coyunturas y los tuétanos, que es capaz de hacerme discernir mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Es cuando yo como Pedro puedo decir: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ese es el poder de nuestro Dios. El salmista no intenta defender, humanizar o acercar a Dios. Por el contrario, coloca al Señor en el lugar soberano que le corresponde. Él no aterriza a Dios, Él lo pone en los cielos. El Señor está en los cielos y Él hace lo que le place. Los cielos es el lugar desde donde el Señor domina toda su creación y no hay nada por encima de Él. Los humanos no podemos decirle lo que debe hacer porque Él hace lo que le place. Ese es nuestro Dios. Ahora, es interesante que este Dios no es un Dios tirano, no es un dictador, no es alguien que simplemente actúa de acuerdo a cómo amaneció en la mañana, sino que más bien es un Dios que se basa en su misericordia y en su verdad. Y ahora eso se ve reflejado en el Salmo 113. Miren lo que dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en dónde? En las alturas, pero que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Esa es la realidad del Dios que hace lo que le place. Yo puedo descansar en un Dios soberano, pero que se manifiesta en misericordia y en veracidad. Un Dios que nos da a conocer su corazón. Un Dios que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Pero qué hace? Levanta del polvo al pobre, al menesteroso alza del muladar, para hacer algo imposible de hacer por los seres humanos. ¿Qué hace? Hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ustedes notan el énfasis, para hacerlo sentar con los príncipes. Claro, imagínense, ¿no es cierto?, que yo soy un pordiosero. Entonces el Señor me levanta para sentarme con los príncipes de otro pueblo, pero con los príncipes de tu pueblo, donde te conocen, donde saben cuál es tu origen, donde saben quién tú eres. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Y no solamente eso, sino que hace algo aún más maravilloso, que es más milagroso todavía. Porque lo primero podría ser político, pero lo segundo es: Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Y ahí es donde viene esta palabra que nosotros vamos a revisar muchas veces: aleluya. Aleluya es la suma de dos palabras hebreas: halul y ya. Ya es el diminutivo del nombre de Dios, Jehová, y halul es brillar. Que brille Dios. Esa es la idea, que brille Dios. Halul ya. Cuando nosotros decimos aleluya, es que Dios brille por lo que Él es. No porque yo intento sacarle brillo hablando de Él o cantando o haciéndole a todo el mundo mención de lo bueno que es Dios, sino que Dios brilla por sí mismo. Aleluya, Señor, brilla. Y lo mismo se manifiesta en el Salmo 114. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas, la roca. Nuevamente la grandeza de nuestro Dios se manifiesta en su provisión, en su misericordia, en su veracidad, porque nuestro Dios habita en los cielos y Él hace lo que le place. Pero yo no dudo de su grandeza, porque Dios nos ha revelado su corazón. Y su corazón es agradable para con nosotros.
Por eso es que nuestra respuesta al Dios revelado se da en los versos 10 y 11. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Aquí ustedes ven una repetición triple en donde el Señor de una manera clara nos va llevando a diferentes estamentos. Israel, toda la nación, confíen en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Pero la casa sacerdotal, los que están ministrando al Señor, también confíen en el Señor, porque también es para ustedes su ayuda y su escudo. Pastores, confiemos en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Que la nación confíe en el Señor, porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y los que temen al Señor, los que le respetan como lo que Dios es, también confíen en el Señor, porque Él es su ayuda y su escudo. Confíen en el Señor. Esa invitación de confianza no puede aparecer solamente allí. Y ese es el error que nosotros podríamos tener, hermanos, si solamente, por ejemplo, un día nos paramos aquí y compartimos el verso 10 y 11. ¿Cuál es el origen de esta confianza? El origen de esta confianza es tener un Dios que está en los cielos y que hace lo que le place, pero manifiesta su gloria y su nombre por su misericordia y su verdad. Eso hace que yo pueda confiar en Él y que pueda poner delante de Él. Nuestro Dios, ese Dios que se presenta, no es cualquier Dios, es Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el Dios revelado. Confiad en Jehová. Confiad en el Dios que se ha dado a conocer, en el Dios que ha manifestado su carácter, el Dios que se ha tomado el tiempo para revelarse y para decirnos quién es Él. Es el Dios revelado. El llamado es a confiar en Él, depositando nuestra seguridad en su soberanía, en su misericordia y en su verdad. Confía en Él. Deposita tu confianza en Él, porque descubres quién Él es. Y lo interesante es que dice, Él es tu ayuda y tu escudo. Y aquí es importante señalar esto. Un ayudador es alguien que coopera en nuestro trabajo. Cuando dice que Él es tu ayudador, significa que es alguien que va a cooperar contigo en las circunstancias de tu vida, en aquello que tú estás desarrollando. Él es tu ayuda y es tu escudo, tu protección ante la adversidad. Él es el que va a recibir el golpe. Él es mi escudo y Él es mi ayudador. Él no solamente está conmigo en las circunstancias difíciles, sino que está conmigo caminando diariamente en todo aquello que yo ejecuto. Oh Israel, confíen en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Pastores, diáconos que están aquí, confiemos en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Tú conoces mucho al Señor y le temes. Confía en el Señor. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Y esa evidencia de su presencia se hace tan latente que el salmista continúa y dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Esto es algo que los ídolos no pueden hacer. Dios es el que da la bendición. ¿Qué características nosotros tenemos de Él? Jehová se acordó de nosotros, no es que yo me acordé de Él. Hoy día hablaba con una persona que me hablaba de que él a veces se olvida de Dios y cuando se olvida quiere recordarlo. Y en la medida en que se acuerda, Dios viene, pero no, mi Dios no es así. Mi Dios es alguien que viene. Él es el que tiene memoria de mí. Él es el que viene tras mí. Cuando Moisés estaba maltrecho, derrotado y vencido en el desierto de Sinaí por 40 años, fue el Señor el que se acordó de su pueblo. Yo he oído su clamor.
Yo he visto sus pesares. Yo siento pesar en mi corazón por lo que le está pasando. Por eso tú, Moisés, aunque fracasado, a ti te voy a enviar. Ve porque yo te envío. Nuestro Dios es el Dios soberano, no es un ídolo que yo manejo a mi conveniencia. Es el Dios que se acuerda de nosotros. Es el Dios que decide bendecirnos. Él nos bendecirá. Es algo que sale de Dios. No es algo que nosotros podemos fabricar o procurar. Es algo que está en el corazón del Señor. Y en el corazón del Señor está esa intención. La casa de Israel, la casa de Aarón, los que temen al Señor, los pequeños y los grandes. El Señor aumentará bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Pero todo eso nace del corazón del Señor y de la decisión de Él de bendecirnos. Un Dios soberano, no un Dios fabricado, un Dios que se desenvuelve por sí mismo. Por eso, ¿cuál es nuestro lugar ante ese Dios soberano? Los versos 15 al 18 dicen: benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Nuevamente, aleluya. ¿Cuál es la intención ahora? Nuevamente me ubica este salmo en descubrir quién es el Señor. Benditos vosotros de Jehová. Pero ojo, Él es el que hizo los cielos y la tierra. Nuevamente se declara su propiedad, se declara su señorío sobre todas las cosas. El Señor no es un ídolo fabricado por mí mismo, no está a mi servicio, es el Señor de los cielos y la tierra, y los cielos son los cielos de Jehová, y a Él le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. O sea, es una concesión del Señor, nuestra posición en la tierra. Nuevamente me ubico como mayordomo y Él como creador. Y esta intención, nuevamente, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. O sea, esta intención es nuevamente, fijémonos que es en este tiempo, durante esta vida, en este momento de nuestra existencia, en que nosotros tenemos que tributar alabanza a nuestro Dios. Porque no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por eso es que nosotros tenemos que entender, nosotros somos las criaturas. Él es el creador y Señor. Nosotros somos criaturas. Él es el creador y es el Señor. Nosotros somos mayordomos temporales y le rendiremos cuentas. Él es el dueño permanente de todas las cosas. Como les decía al principio, cuando ahora veo el tiempo transcurrido, cuando yo veo ahora el tiempo transcurrido, que pasó tan rápido. Yo nunca imaginé que iba a decir algo, y hace 20 años yo vine a Chile, cuando a mí me parecía ayer, pero en realidad decía es mi vida. Somos como la hierba del campo, que hoy está y mañana deja de ser. Fuimos importantes en un momento y luego nos convertimos en historia. Porque finalmente el dueño permanente de todas las cosas es el Señor. Es en esta vida donde el Señor espera que le rindamos la honra debida a su nombre. Aunque suene fuerte ese pasaje, la intención es devolvernos a este lugar. El Señor nos puso en esta tierra, es en este momento en que yo le tengo que dar la gloria debida a su nombre, al Creador de todas las cosas, al Señor de todas las cosas, reconociendo mi propia temporalidad. Por lo tanto, debemos tomar una decisión radical y permanente. Yo le voy a alabar al Señor mientras viva. Esa es mi decisión. Pero mi decisión es alabar al Señor mientras yo viva, a ese Dios que es grande, que es soberano,
a ese Dios al cual yo voy a renunciar a defender y le voy a decir, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad. Porque nuestro Dios está en el cielo y Él hace lo que le place. Pero lo que le place es bueno para nosotros. Por lo tanto, yo voy a confiar en Él. Israel, casa de Aarón, los que temen al Señor, confíen en Él, porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por eso, hermanos, termino. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, dale la gloria. Y la idea de esta noche es que nos quedemos con el Dios revelado, con el Dios que tiene el suficiente poder para que nosotros nos postremos de Él y podamos quedar cuidados bajo el amparo de sus alas. Un Dios que ha diseñado su plan de compasión y un Dios que es veraz a lo que Él ha revelado y Él ha garantizado. Un Dios que nos empuja a confiar en Él, pero también un Dios que me ayuda y que me obliga a preguntarme, ¿me está siguiendo a mí o está siguiendo un ídolo? ¿Me está siguiendo a mí o está siguiendo una personificación de tus anhelos, pero no al Dios vivo y verdadero que está en los cielos y que hace lo que le place? Un Dios que puede tornar nuestra vida de arriba abajo porque Él así lo desea. Un Dios que tiene el poder para delimitar mi existencia y establecer lo que es mejor para mí. Por eso es que el día de mañana nosotros vamos a continuar con el salmo siguiente, que es el Salmo 116, en donde habla de la apologética de la acción. ¿Por qué lo hemos titulado así? Porque a veces nosotros creemos que la apologética es solamente la defensa filosófica de Dios, pero en la Escritura es nuestro testimonio, la manifestación de lo que Dios hace en mí, lo que garantiza la presencia de ese Dios vivo y verdadero. Yo no podré tener palabras para entender el universo y la ciencia y todas sus realidades, pero yo sé que el Señor tocó mi vida hace 34 años y desde hace 34 años el Dios vivo y verdadero y soberano ha gobernado mi existencia de una manera tal que yo he visto su misericordia y su verdad trabajando en mí. El Salmo 116 empieza diciendo, amo al Señor porque ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mis oídos, por tanto le invocaré yo todos mis días. Nosotros declaramos hoy quién es Dios y mañana declararemos qué hace Dios en nuestras vidas. Quedémonos ahí, hermanos, vamos a orar. Tuvimos un buen tiempo. Señor, yo quiero bendecir tu nombre y quiero honrarte por lo que tú eres. Me sobrecojo, Señor, ante tu presencia y no doy por sentado todo lo que tú eres, el Dios grande, soberano, omnipotente, mi Redentor, el Dios de misericordia. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, tú renuevas tu misericordia en la mañana y hoy en la tarde nosotros cantamos de tu fidelidad. Señor, queremos que tú nos lleves, como en este salmo, Señor, a declarar, no a nosotros, Señor, que nosotros no tengamos, Señor, el deber ni la responsabilidad de poder, Señor, construirte. Que seas tú, Señor, manifestándote en este templo, en esta casa, en esta iglesia, en nuestras vidas, de tal manera que no quede duda de que nosotros estamos siendo guiados por un ser que es más grande que nosotros. Como en la antigüedad, Señor, que tú bajes en tu nube y cubras este lugar de tal forma que los siervos de Dios no pueden hacer su tarea porque tú estás presente haciendo lo que tienes que hacer. Señor, por favor, ayúdanos a percibir el peligro de la idolatría en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no crear personificaciones de nuestros propios intereses para luego doblegarnos sobre eso, porque ahí no hay poder, Señor, para transformarnos. Ayúdanos a caminar delante de ti, Señor, y a reconocer quién tú eres, y a no tratar de defenderte, ni tampoco de embellecerte, ni tampoco de aterrizarte, sino que te dejemos en el cielo y que desde el cielo hagas lo que te place.
desde tu lugar de autoridad, desde tu trono, Señor, nos mires con ojos de amor. Y que podamos, Señor, como lo veremos el día de mañana, con nuestras vidas, dar testimonio de quién tú eres. Gracias, Señor, por este tiempo. Permítenos, Señor, atesorar algunas verdades en nuestro corazón y poder reflexionar sobre ellas. Pero más que todo, Señor, poder reflexionar acerca de la belleza de poder tomar tu escritura con seriedad, de principio a fin, y poder ver, Señor, el precioso hilo de desarrollo, Señor, que tú has creado para nosotros. Señor, ayúdanos a vencer esa atomización pasajera, Señor, y vacía, infructuosa, que nos hace tomar de aquí y de allá, sin que nosotros nos decidamos, Señor, a escudriñar tu palabra profundamente, buscando en ella, Señor, tu corazón. Gracias por este tiempo, gracias por este privilegio, Señor. Reconozco que tú me has dado el privilegio de poder servir a mis hermanos. Señor, yo te declaro nuestro Rey, nuestro Señor, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio especial en vivo. Les esperamos en. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga.